Muy buenos días a todos. Buenas tardes, más bien. Muchas gracias a la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael, a sus autoridades por esta invitación. Y un agradecimiento especial, no solo a la Cámara, sino a toda la dirigencia empresaria de todas las cámaras territoriales de toda la provincia por el trabajo conjunto, la paciencia, la comprensión, la deliberación, el debate y de las ideas que hemos circulado y de los proyectos que hemos llevado a la práctica en estos 4 años. Un agradecimiento especial a estos genuinos representantes del sector privado mendocino. Hay acontecimientos especiales en la vida pública de un gobernador y siempre se dice que son hitos en esos 4 años de mandato sin reelección. Desde luego la fiesta de la vendimia, desde luego eventos como cada uno de los festejos, aniversarios departamentales, y entre ellos uno de esos eventos especiales son los almuerzos de esta Cámara. Es un lindo lugar de foro público, donde se habla desde el sur de la provincia y en particular de este hermoso departamento de San Rafael, y se ausculta la realidad nacional, provincial, desde una perspectiva territorial, pero también recorre la vida económica de un país en una determinada circunstancia. Y que esta Cámara cumpla 100 años habla muy bien de San Rafael y habla muy bien de esta institución empresaria que ha durado 100 años, lo cual no es usual en la Argentina, no es usual en Mendoza y ya es un motivo para festejar. A mí, además de festejar estos 100 años, que le toque a Osvaldo ser el presidente del siglo, y hoy día lo titula uno de los diarios, a mí me da envidia porque yo quiero ser el gobernador del siglo. Osvaldo, pero igualmente me enorgullece poder festejar estos 100 años con ustedes. Quiero decirles que son momentos siempre, todos los años, de balance de lo hecho, gasto, y va de la mano de bajar impuestos. Un manejo eficaz y eficiente del gasto es el que permite bajar impuestos. Si no, no hay chance de bajar impuestos si paralelamente a eso no se le exige a los gobernantes reducir o administrar correctamente su gasto social. El interés general, que es obligación de que lo represente la dirigencia política, requiere de tener un nivel de gasto equilibrado, un nivel de gasto justo para los bienes sociales básicos. Por eso es que la deliberación pública de estos 4 años ha sido enfocado en eso. Y yo me he puesto al frente, por más que muchas veces es mucho más fácil hacerse el distraído con el gasto y además ceder a todas las presiones, incluso a las legítimas particulares que presionan para aumentar el gasto. Legítimas, no digo ilegítimas.
pero lo hemos logrado ir ordenando y es clave para eso. Mendoza no puede desequilibrar su presupuesto en los próximos años y nuestro equipo está confiado en que eso puede ser así, pero tenemos que deliberarlo y que lo entienda nuestro sector privado primero que nadie, y paralelamente a controlar el gasto hay que seguir bajando impuestos. A los pocos impuestos que hemos bajado hay que seguir en esa misma dirección. Los instrumentos de política económica que tiene la provincia son escasos, pero habíamos perdido, al perder el presupuesto y el manejo del ingreso y del gasto, habíamos perdido toda chance de influir en algo en los temas importantes de nuestra economía regional. Hoy, en cambio, por haber controlado el gasto, podemos tener bonos fiscales, por haber controlado el gasto, podemos tener el 10% de inversión en obra pública y en infraestructura, hacer acueductos como el de Bogue en Canalejas, que ya está terminado, licitar el que estamos licitando de Montecomán La Horqueta, y así sucesivamente. Ahora los pocos instrumentos de política económica que tienen las provincias están disponibles. Pongo esos ejemplos, pero pongo otros más. Podría poner otros más, pero dije que en honor a la brevedad iba a ser corto en la descripción de ese balance. Mendoza aumentó antes de mi gobierno 3 veces ingresos brutos, porque no frenaba el gasto y tomaba deuda para gastos corrientes. Hoy estamos pidiendo tomar deuda solo para infraestructura, para acueductos, para ampliar nuestra frontera productiva, para diversificar nuestra matriz productiva. Estamos pidiendo gasto para obras que tengan que ver con las viales y demás, pero no para gastos corrientes, y ese es un avance sustantivo para los que son más jóvenes, para la Cámara Joven, que vemos con mucha esperanza que se forme en muchas cámaras territoriales, como en Alvear, como aquí en San Rafael. Para ustedes, tengan en cuenta que es imprescindible que los políticos controlen el gasto para poder liberar recursos al sector privado en materia impositiva, y para ellos, que son jóvenes, tienen que saber que si mantenemos esta política de gastos corrientes y equilibrio en los gastos corrientes, en 10, 15, 20 años más, Mendoza tendrá un contexto muy superior y mayor autonomía de la nación para poder tener expeditos instrumentos económicos más independientes de las coyunturas macroeconómicas nacionales. Pero necesitamos tiempo, y solo lo va a haber ese tiempo la Cámara Joven, sus dirigentes y las generaciones de los 30 años, y tenemos que exigir que no hagan como hace el populismo cultural: gastamos hoy, total, alguien lo va a pagar luego. El alguien del gasto anterior lo está pagando esta generación, y ustedes, los jóvenes, no deben permitir que volvamos a esos tiempos. Nosotros y nuestro equipo, el que conformamos con el gobernador electo, Rodolfo Suárez, queremos dar fe de que es imprescindible este cambio cultural en Mendoza. Y queremos dar fe con nuestras acciones. Como él en la campaña, las pocas promesas que hizo son de cumplimiento, y además se animó a cosas bien profundas en la campaña. Es que el futuro es de un trabajo conjunto con el sector privado. Y además se animó a cosas bien profundas en la campaña. Es que el futuro es de un trabajo conjunto con el sector privado. Es un trabajo que queremos alentar para el futuro inmediato, y estamos convencidos que esta es la salida de Mendoza. Pero claro, debo decirles también, para luego volver a San Rafael, debo decirles
que los principales instrumentos de política económica, como los dije en el 2015, en el 2016, en el 17, en el 18 y en este año, los tiene la nación. Y no es fácil la situación. No ha sido fácil en estos 4 años. No se ha sabido resolver los problemas estructurales que tenía la Argentina o no se ha podido. Cualquiera de las dos cosas no se ha podido. Pero no son nuevos. No se generaron en estos 4 años los problemas de una economía enferma en la Argentina. Que nadie se haga el distraído y quiera echarle la culpa a estos 4 años de los problemas estructurales que tiene Argentina y que tiene Mendoza en su macroeconomía. Porque no es cierto. Que no nos traten más de estúpidos, planteándonos que esto se resuelve con una sola cosecha. Hoy el mundo no permite más el chanterío ese de que la Argentina se cae y se recupera inmediatamente. Va a ser como resultado de reformas estructurales con altísimo grado de consenso en su élite empresaria, sindical y política, fundamentalmente, para poder tener todas las licencias sociales para que nuestro pueblo entienda la necesidad del esfuerzo y no que nuestro pueblo hace el esfuerzo y se decepciona gobierno tras gobierno, gestión tras gestión, porque ve caídas, leves remontadas, pero caídas y al final siempre mayores caídas, como neto de los últimos 20 o 30 años. Esos instrumentos nacionales requieren como primer orden una deliberación pública, honesta, que lo que se diga en privado se diga en público. Que se pueda decir en público lo mismo que se dice en privado. Y hay muchos temas que requieren ese ejemplo, muchísimos, que son de estas reformas estructurales. Uno es el tema del empleo. Otro es el tema de la pobreza. Otro es el tema impositivo. Y así sucesivamente. Los temas de empleo, en los temas se necesita, muchos aquí dicen en Mendoza que nuestra salida es tal actividad. Hay quienes piensan que es la minería. Hay quienes piensan que es el petróleo, hay quienes piensan que es la agroindustria, hay quienes piensan que es el agro, hay quienes piensan que es el turismo, hay quienes piensan hoy día que son las industrias del conocimiento. Pero la verdad es que todas ellas son la salida no solo de Mendoza, sino de la Argentina. Pero todas ellas necesitan como orden fundamental, como requisito indispensable, tener moneda. La Argentina hace muchos años que no tiene moneda, que nuestro peso se desvaloriza totalmente, no en estos 4 años de gobierno, hace muchos años que se desvaloriza y nuestra cultura económica se referencia en una moneda extranjera y no en la propia. Y funcionamos así. ¿Y cómo vamos a hacer ese cambio? Solo con apelaciones morales a sostener el peso y no creer en el dólar, o con reformas estructurales que le den valor a nuestro peso, a nuestra moneda, y la aprecien y no la deprecien. Y para eso esas reformas estructurales requieren deliberación pública. La Argentina en los próximos tiempos, gane Macri o gane Alberto Fernández, y se lo digo al sector privado del sur, pero a toda la provincia, no se la va a ver fácil. Porque no tiene crédito para cubrir su déficit y no tiene margen para, no tiene grandes márgenes para ajustes fiscales mayores del que se ha hecho. Con lo cual, si no se llega a un alto consenso para esas reformas, probablemente las alternativas del próximo gobierno sea imprimir billetes y en 6, 8 meses estar en una hiperinflación. Y a lo mejor creen que esa es la salida y echarle la culpa al gobierno que se fue. Recurso
bastante poco creativo, porque esto tiene un problema que lleva bastantes años. Con lo cual las alternativas de crédito internacional para seguir funcionando con déficit tampoco están expeditas. Es decir, estamos obligados a tener acuerdos sobre las cosas concretas que estabilicen nuestra moneda, la aprecien y le den valor nuevamente y volvamos a tener moneda. Estamos obligados a esa tarea si queremos que nos vaya bien. Es muy fácil decirlo, es más difícil hacerlo. Pero si no partimos diciéndole la verdad a los ciudadanos, difícilmente podamos llegar a un acuerdo en privado, en público. En la campaña esta se ha pavimentado el camino para no llegar a un acuerdo, porque las propuestas de campañas han sido todas felicidad, amor, y no han sido el esfuerzo y el trabajo que requiere volver a tener moneda y la responsabilidad que requiere tener esa moneda. Deliberación pública, igual que la privada, es que los dirigentes sindicales que hablan conmigo, por ejemplo, nacionales y algunos provinciales, se animen a reconocer en público lo que a mí me han reconocido en privado, que las paritarias tienen que ser el resultado de una conversación entre empleadores y empleados que ponga el eje en la productividad de la empresa. Y para poner el eje en la productividad de la empresa y el aumento del salario vaya atado a la productividad de la empresa, hay que tener la cabeza abierta los dirigentes empresarios y fundamentalmente también los dirigentes sindicales. No puede ser paritarias que en los bancarios, por ejemplo, los dueños de los bancos no les importa qué sueldo darle, si total se dan vuelta y se lo cargan con tasas de interés al sector privado que toma crédito. Ni el empresario negocia cuidando el interés general, ni el dirigente sindical, ni los dueños de los bancos, ni el dirigente sindical piensa en ese interés general del sistema financiero. Pero para llegar a ese esquema, vuelvo al punto, de deliberación pública, igual que en la privada, necesitamos restablecer la moneda. Y para restablecer la moneda, necesitamos decirle la verdad a nuestro pueblo, al pueblo argentino, a los mendocinos, por supuesto, a nuestra gente en San Rafael. Todos los temas de los que se repasan, los que son grandes temas nacionales o provinciales, como el empleo, como la pobreza, como la competitividad, requieren de esta deliberación pública y de estos acuerdos para poder salir adelante. Todos los temas requieren de eso. Y los particulares de las cámaras también requieren de eso. Puedo poner de ejemplo el aeropuerto, como puedo poner de ejemplo el subsidio a la tarifa eléctrica, de la agricultura. Todos requieren también de que los instrumentos nacionales empiecen a alinearse, si no son reclamos solo para un discurso. En materia de pobreza, lo he explicado aquí en otras oportunidades, cómo tuvimos gobiernos antisector privado. Y he explicado aquí también y en muchos lugares que voy a las escuelas y les pregunto a los chicos qué quieren ser y es escaso el chico de la secundaria que me dice que quiere ser empresario. Nos debería dar vergüenza que ocurra eso. Tanto deterioro de nuestra cultura cívica que uno va a las escuelas y ningún chico se le ocurre ser empresario, porque se ha denostado tanto la palabra empresario que parece una mala palabra. Y no hay posibilidad de tener más empleo si no hay más empresas. Va de la mano, como bajar los impuestos tiene que ir con bajar el gasto o por lo menos usar bien el gasto. No puede haber empleo si no hay
empresas. Y esa cultura pro empresa se ha empezado a defender en mis 4 años de gestión. Antes se la atacó. Empresas, es imprescindible tener empresas para tener empleo, y es imprescindible tener empleo para bajar el número de pobres. Y es imprescindible que volvamos a hablar sin mitos, que volvamos a una deliberación pública, donde no solo la palabra empresa sea un bien social para todos, para quienes sean empresarios como para quienes no lo sean, sino que también es imprescindible comprender que cuando se habla de pobreza no hay que mirar al municipio, a la provincia, al Estado o al Estado Nacional solamente para resolver el problema de la pobreza. Hay que mirar al sector privado, que tiene que crecer y crecer y crecer para bajar los niveles de pobreza. Y para eso, vuelvo al punto, sin tener moneda, difícilmente volvamos a crecer en forma sostenida y volvamos a crecer en forma equilibrada. Y si no volvemos a crecer, no hay nada para repartir. Estaremos repartiendo más pobreza. Quizás todas esas voces que hablan de los pobres no explican la primera parte de ese capítulo, que es que si no crecemos, no hay nada para distribuir. Y que es imprescindible en nuestra cultura de un sistema capitalista este concepto. Por eso, también, para combatir la pobreza, que se mide por ingresos, lamentablemente, Mendoza tiene un número muy alto, porque hoy, en estos 4 años de gobierno nacional y gobierno provincial, no se esconden los números y no se tergiversan. Y eso es de alta institucionalidad. Para los que tienen frases hechas de la heladera llena, que aspiran a la heladera llena, para llenar la heladera hay que hacer funcionar la economía. Y para hacer funcionar la economía hay que volver a tener moneda. No va a estar la heladera llena solo por un discurso de la heladera llena. Y para tener la heladera llena hay que hacer infraestructura hospitalaria para atender a la pobreza. Y no solo a la pobreza. También red de caminos, de agua, de cloacas, de viviendas y vuelta. Para restablecer el crédito hay que tener una moneda fuerte. Y eso requiere de acuerdos sensatos, de equilibrio fiscal en este país. Y no compararnos con países que viven endeudándose porque tienen mucha credibilidad. La Argentina perdió esa credibilidad hace 20 años y no la va a recuperar fácilmente de un gobierno para otro. Ni el de Macri, ni en la reelección de Macri, ni un gobierno de Alberto Fernández. Va a llevar su tiempo restablecer esa credibilidad para poder funcionar con deuda. Se deberá funcionar con equilibrio fiscal. Y si sus políticos no son capaces de lograr acuerdos, pues el mercado seguirá haciendo estragos y aumentando el nivel de pobreza y cargando toda su carga sobre un sector privado que va a ir empequeñeciéndose cada vez más, sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones institucionales y fundamentalmente de deliberación pública. Nosotros hemos hecho la mejor contribución a combatir la pobreza y a mejorar el empleo, que es liberar y administrar mejor el gasto público. Con 9.000 empleados públicos menos, nadie del 83 ha entregado ni un solo empleado público menos de un gobernador a otro. Yo voy a entregar con 9.000 empleados públicos menos. Pero no han faltado maestros, no han faltado enfermeros, no han faltado médicos, no han faltado policías. Han ido bajándose progresivamente en las áreas que no son sustantivas de los servicios sustantivos. Y eso no nos ha acompañado la macroeconomía,
pero estamos mejor preparados para cuando tengamos moneda, crecer más y que el empleo privado sea el que absorba lo que no tome el Estado. Justamente ese circuito virtuoso hemos hecho la primera parte. Sabemos todo lo que falta, no hace falta que nadie nos lo señale. Y lo tenemos muy claro y nos duele todo lo que falta. Pero también sabemos que hay que seguir en este camino y por eso hemos liberado recursos y hemos podido bajar impuestos, bonos fiscales, instrumentos de este tipo. Pero hay algo que hemos contribuido con la pobreza, que hemos restablecido el Estado, hemos restablecido sus funciones básicas del Estado y es la mejor contribución a la pobreza y no se mide en estadísticas. No va a faltar el carroñero que diga Mendoza tiene el 37% de pobres. Claro que sí, se mide por ingresos, pero ese pobre en Mendoza tiene educación pública en la primaria más de 180 días al año. Más de 180 días al año. Ese pobre hoy puede acceder al hospital público. Ese pobre hoy tiene una red hospitalaria muy superior a la que tenía hace 4 años atrás, con servicios gratuitos, incluso algunos carísimos con la devaluación y nuestro deterioro de la moneda, algunos carísimos y se prestan en el hospital público. A punto tal que también hemos ocultado estos 4 años otro problema del empleo, que es que las obras sociales en general, salvo honrosas excepciones, las obras sociales sindicales no prestan tantos servicios como presta el hospital público. Y por ejemplo, en pediatría se atienden en el hospital público los ricos y los pobres, los que no tienen obra social y los que tienen obra social. Es decir, y allí, para la dirigencia empresaria, para todos los empresarios que se quejan de la carga impositiva, el verdadero problema de la Argentina son los impuestos al trabajo, no tanto el resto de los impuestos, aunque también distorsivos. En las cargas sociales, muchas de ellas financian obras sociales que son ineficaces, con un gasto altísimo, que cargan ese peso sobre el sector privado y sobre el propio empleado. Lejos de defender al trabajador, lo están perjudicando. Ese cambio en materia de empleo también quisiéramos liderarlos en la deliberación pública. Y quisiéramos también colaborar en reformas laborales que ayuden a que cada vez se tome más empleo y cada vez se pueda animarse a tomar empleo. Los problemas de empleo en Mendoza y en la Argentina no son originarios de esas ideologías retrógradas que nos meten miedo todo el tiempo en Mendoza y en el país, que la robotización va a ser destrozo sobre el empleo. Hace muchos años que venimos escuchando esto. No es cierto, es obvio que la robotización elimina algunos empleos, pero también es cierto que los cambios tecnológicos crean otros tantos. Y hay que verlo como un desafío, no con miedo. Si tuviesen miedo, no se dedique a la política, ni se dedique a la empresa, ni se dedique a ningún lugar, porque con miedo no se puede emprender nada. Y no usen el miedo para sus propios beneficios. Las oportunidades que nos da la tecnología generarán otros nuevos empleos y otros modos de producción más eficaces y más eficientes. Pero para eso hay que preparar nuestro sistema educativo, para cambiarle la cabeza a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, para formatear las nuevas formas, los nuevos modos de producción con capacitación, con herramientas elementales de la matemática, de la física, de la geografía, de las ciencias sociales y también del inglés o del portugués, con los idiomas.
Y ese cambio lo estamos dando con mucho costo, pero convencidos en la provincia de Mendoza. Y también ese cambio para el empleo, que sinceremos el debate público aquí. La mayoría de las empresas, y estoy seguro se van a sentir identificados con esta frase muchos de los que están aquí, empresarios, necesitan más trabajadores. No los toman porque le tienen miedo a las cargas sociales y a las leyes laborales, no porque no necesiten más empleo. Y muchas veces no toman empleo porque no encuentran muchas veces personas formadas por el sistema educativo universitario, primario y secundario y terciario para las labores que necesitan sus empresas. Entonces, sinceremos la discusión. Nuestros problemas de empleo y de pobreza son dificultad de nuestra organización política, institucional, económica y sindical, y requieren, para solucionar estos problemas, que deliberemos en público, que podamos decirlo a boca de jarro, sin tenerle miedo al que piensa distinto, tratando de encontrar la verdad en cada uno de nuestros temas y pensando, sí, allí que de la síntesis de esa deliberación pública vamos a encontrar soluciones al empleo, a la pobreza, a la competitividad de las empresas y a restablecer la moneda en la Argentina. Yo voy a tener un nuevo papel. Seguramente no voy a hacer, y quiero comprometerme con el sector privado del sur, de la provincia de Mendoza y en particular de San Rafael, a representarlos, no en su interés particular, porque no siempre vamos a estar de acuerdo, pero sí quiero comprometerme con ustedes a representarlos en estas ideas generales que les estoy desarrollando y en una deliberación pública que sea mucho más honesta intelectualmente acerca de los problemas de la Argentina. Quiero decirles también que muchas cosas que hemos hecho en San Rafael, y por eso es mi orgullo, yo sé que vivimos el día a día y nos cuesta mirar estructuralmente las cosas. El día a día y la vorágine de la cultura moderna nos permite ver las fotos, pero no la película. No perdamos de vista la película. En San Rafael, con todo orgullo, se los digo, pero también con honestidad, en los almuerzos de las cámaras de Alvear, también en la ganadería. Muchas veces se escuchan en los discursos, si ustedes se escucharan a sí mismos después de 10 años, como vengo escuchándolos yo, se reiteran los temas. Y todas las crisis son terminales. Y ni tan, ni muy. Veamos la película y exijámosle una agenda práctica a nuestros dirigentes políticos. Yo le he impuesto la agenda práctica de la revolución de lo sencillo. Yo he escuchado aquí, me he traído un ejemplo. Hace 10 años que yo escucho en la Cámara de aquí y en la Cámara de Alvear que por qué las frutas secas no las damos como merienda en las escuelas. Cuando empecé a mirar los números, porque los números son los que mandan, dije, esta es muy buena idea, no es un bolazo de un discurso. Es una muy buena idea. Vi las toneladas que significa y ve cuánto influye en el mercado. Bueno, hoy, 2019, estamos incipientemente haciéndolo y la merienda en las escuelas va a ser esto. Práctico. Un tema práctico que se habla, pero parece que en los discursos no nos creemos ni nuestros propios discursos porque no lo hicimos. Lo que ocurre es que cuando uno va a llevarlo, hay otra cultura funcionando ya. Y esa cultura que está funcionando
es la de darle chisito al niño como merienda. Y luchar contra la cultura y contra la corriente es difícil. Y los políticos no son corajudos, como los empresarios tampoco y los sindicalistas tampoco. Entonces luchar contra la corriente es más fácil que sigan comiendo chisitos en la merienda y no una cosa saludable cambiando la cultura. Pero si uno se pone, se hace, y eso hay que exigirle a nuestros políticos. Yo he escuchado en esta Cámara reiterados mensajes acerca de remediar las colas de uranio en Malargüe y remediar el uranio en el Diamante, aquí en San Rafael, en Sierra Pintada. Y hace un mes y medio, recién hace un mes y medio, que empezamos las obras para la remediación y llevarán 7 años. Se pidieron muchísimas veces, pero no se llegó a hacer ni la audiencia pública. Y se hicieron. Yo he escuchado obras emblemáticas del sur que se hablaban en estas cámaras y luego no se hicieron o no se hacían, pero se decían todo el tiempo. Faltan cosas, claro que sí. La energía, la conexión de Niwil 4 es un hecho y se pide y se necesita hace más de 15. El gasoducto que se mencionó recién, sí, es imprescindible el gasoducto, pero el gasoducto se frenó cuando pedimos también, porque el gasoducto se paga con tarifa, también cuando pedimos que las tarifas empezaran a menguarse y aplanarse. Pero ese gasoducto es una obra que tenemos en carpeta con Rodolfo Suárez para seguírsela exigiendo a la empresa Ecogas y a las distribuidoras de gas y al futuro gobierno nacional. El aeropuerto, recién se dijo, y tienen razón, que en 40 y pico años no se ha hecho nada. Bueno, no es cierto, en mi gobierno se está terminando el estudio para la refuncionalización general y les doy una recomendación práctica como las frutas secas. Al próximo presidente, si es el presidente Macri, que le exija a Aeropuertos 2000 que invierta en San Rafael, porque en el aeropuerto de Mendoza se hizo con la tasa aeroportuaria, pagan los usuarios con las que se deben hacer las obras de infraestructura. Mi gobierno les va a dejar el proyecto hecho. Exíjanle al presidente Macri, si es reelecto, o a Alberto Fernández, si es electo, que le exija a Urnequian y a Aeropuerto 2000 la inversión de la tasa aeroportuaria sobre San Rafael y sobre Malargüe, porque de ese financiamiento requiere este trabajo. Pero es más fácil pedir la obra y no decir cómo se hace. Se hace con un proyecto que estamos entregando y que sin duda alguna estamos listos para que lo licite apenas tengamos el financiamiento del Aeropuerto 2000. En los años anteriores a Macri, y acá permítanme un breve paréntesis para ir cerrando el tema del aeropuerto, no se le exigió a Aeropuerto 2000 invertir en la tasa aeroportuaria, ni en Mendoza ni en ningún lado. No sé por qué. ¿Por qué no se le exigió a Aeropuerto 2000 ese tipo de inversiones cuando se fue acumulando? Porque la tasa aeroportuaria no dejó de cobrar la Aeropuerto 2000 durante todos estos años y fue acumulando un fondo. Cuando yo llegué al gobierno, le exigí al gobierno nacional que se usaran esos fondos tal cual como decía el contrato, y empezaron las obras en el aeropuerto de Mendoza. Lo mismo vale para Malargüe y lo mismo vale para San Rafael. Y me van a contar ayudándoles con ese trabajo. En materia energética también hemos sentado las bases para eso. Lamento aclararle en público a Osvaldo, pero con todo respeto porque lo ha hecho de buena fe, que hoy subsidiamos con 120 millones de pesos el riego agrícola y que está previsto para este año 2020 180 millones de pesos. Pero paralelamente a eso, queremos soluciones estructurales
y no mero subsidio, y no 6 meses, sino los 12 años, los 12 meses se subsidia. No alcanza y siguen siendo caras las tarifas a pesar del subsidio, tiene razón Osvaldo, o quien le aportó ese dato. Pero la forma estructural para resolver ese problema lo tenemos en el Fondo de la Transformación, que ahí ofrecemos a una tasa casi cero para reconvertir a paneles solares a todos los que están en el subsidio agrícola y poder generar, con la nueva ley de energía distribuida que dictamos en Mendoza, poder generar su propia energía solar para sostener su pozo. Esa es la solución estructural para ese problema. Quiero decirles, para cerrar, que en mi nueva tarea, yo voy a ser un mero diputado de 257 y vuelvo a bajarme el precio cuando en el 2015 les dije que el gobernador futuro no tenía grandes instrumentos de política económica, pero que íbamos a restablecer el instrumento principal, que era el presupuesto, y lo hicimos. Ahora quiero decirles, con todo respeto, pero con honestidad intelectual y sin soberbia, que hoy tengo más poder político que otros candidatos y que me voy a hacer escuchar en el Congreso de la Nación, no en las deliberaciones de los 257 quizás, pero sí en la opinión pública. El poder político que he acumulado en estos 4 años los quiero poner a disposición del equipo que conduce Rodolfo Suárez en los próximos 4 en Mendoza, pero los quiero poner a disposición del sector privado mendocino, para que estos debates se amplifiquen y busquen soluciones concretas, busquen efectos prácticos de la deliberación pública. Lo quiero poner, no voy a ser un diputado más, y lo digo sin soberbia y tengo que explicarlo más veces, no voy a ser uno más de los 257 porque hemos acumulado algún poder como para hablar y ser escuchados. Y sé que eso tiene un peso superior y quiero ponerlo a disposición, porque creo que la Argentina, y Mendoza en particular, en su cultura emprendedora, en la cultura del esfuerzo que tenemos los mendocinos por haber nacido en el árido, creo que necesitamos sí o sí, en el periodo que venga, que en la Argentina se copien algunos de nuestros valores, sin mirarnos el ombligo, que es un error, pero los mendocinos tenemos mucho para aportarle a la cultura cívica nacional. Nuestra alta institucionalidad, nuestros debates un poco más profundos que en la nación, nuestra cultura del esfuerzo y nuestra organización empresarial. Por eso quiero representarlos en la etapa que viene, quiero ponerme a disposición y comprometerme, no con el interés particular, aunque legítimo, de cada uno de ustedes, pero sí con el interés general de la Argentina y con el interés general de Mendoza. Muchas gracias por estos 4 años y muchas gracias por el respeto que me han tenido. Muchas gracias.